¿Qué onda, carnales? Digo, carnales y carnalas, porque hay que ser políticamente correcto en estos días. Carnalitos y carnalitas, o carnalitos. Eh, ya estamos aquí para otra reseña, como lo dije, lo prometido es deuda. Tengo esta vez la trilogía de Patria, de Paco Ignacio Taibo II. Y esta es una trilogía que fue publicada en el 2017. Yo compré el libro, el primero, en el 2018. Me imagino que en ese tiempo más o menos lo leí. Y mi madre, que le mando un saludo y un beso, me regaló estos dos, el 2 y el 3. Y cuando los quise leer, pues tuve que regresar a leer el primero porque ya había olvidado un poco, digamos, no me acordaba en qué había terminado y lo tuve que leer otra vez ahora lo terminé el 27 de marzo de este año y estos los acabo de leer ahora en abril, si mal no me parece. El 15 de marzo, perdón, de abril, y el 28 de abril. Entonces ya están leídos, anotados, subrayados, clasificados, y vamos a lo que nos toca. Primero, Paco Taibo, como saben, es un historiador de pensamiento de izquierda. A muchos no les gusta porque lo tildan de trotskista o de qué sé yo, pero a mí me parece que es una persona consecuente. Se ha desempeñado bastante bien apoyando la cuarta transformación. De hecho, a mí me parece que ha hecho una labor muy importante en la campaña de la Brigada para la Lectura, en donde él y otros historiadores van y presentan libros o tocan temas históricos en diferentes ferias del libro o eventos en distintas partes de la República Mexicana, y ha sido algo muy importante porque ha llevado pues libros baratos a distintos lugares en México, y me parece que aparte ha hecho pues una labor política importante, interesante en algunos eventos. Ha dado discursos sobre temas sobre la Revolución Mexicana, etcétera. A mí me gusta. Tiene dos obras muy grandes, muy importantes, muy reconocidas, que son biografías, la de Villa y la del Che Guevara. No las he leído, pero está haciendo calor aquí, ya llegó el verano alemán. Pero tengo de él mismo, que es Bolcheviques, del año 2019. Y este libro está bueno porque tiene la misma estructura que los de Patria. Están escritos en muchos pequeños ensayos o capítulos que pueden leerse casi por sí mismos o por separado, porque tocan temas muy específicos y bueno, como dije, están muy buenos. Bolcheviques, por cierto, ya lo reseñé por escrito, pero me parece que el gran error es de Taibo. A pesar de que el libro está muy bueno, como digo, el gran error es equiparar el Partido Comunista Mexicano como el Movimiento Comunista Mexicano, que no es lo mismo. Hay muchas corrientes de comunismo en México. Quizá las dos más importantes en ese tiempo, mientras existió el Partido Comunista Mexicano, fue también el PPS de México, que es marxismo lombardista. Pero bueno, pequeño error, pequeña cuestión de gustos. A mí me parece que es el único error de Taibo. Bueno, el de Patria primero, ese fue obviamente el que primero leí, y me gusta mucho que empieza con la descripción del régimen de Santana, que es pues uno de los principales artífices de la política mexicana del siglo XIX, y que pues obviamente que formó tanto su gobierno como las decisiones que tomó y las catástrofes que ocurren. Formó a la generación de Benito Juárez y a todos los otros que estuvieron pues presentes en lo que toca a los libros de Patria, que es básicamente la Reforma y la Intervención Francesa. Hay una cita que por lo general uso en mis clases de constitucionalismo mexicano, que describe a Santana muy bien. Dice: lo llamaban 15 uñas porque, habiendo perdido una pierna en combate, solo le quedaba eso para robar. Había sido conservador, muy conservador, bastante autoritario, algo liberal, federalista, profundamente centralista. El poder le interesaba sobremanera, pero después de un tiempo las obligaciones del cargo lo aburrían y se iba a su hacienda en Manga de Clavo a jugar a los gallos. Así que esto nos da una buena descripción de lo que era Santana, un personaje contradictorio, muy volátil y aparte muy arribista,
y siempre buscando la manera de enriquecerse, ¿no? Antonio López de Santana no solo era el castigo y representante del peor de los mexicanos, era también la paradoja de las paradojas. Vivía para el poder, pero el ejercicio y las rutinas del poder lo aburrían. Y es cierto, ¿no? Este personaje de Santana va y regresa al poder en México cuantas veces se lo permiten, solo para hacerla cada vez más peor o peor, aún peor de lo que lo había hecho antes. Y es bastante interesante. Santana, como dije, su gobierno da origen a la generación de la Reforma, y uno de ellos, el más importante obviamente, es Benito Juárez, y es básicamente a quien en esta saga los libros van a estar siguiendo por ser el protagonista básicamente de este periodo de la historia mexicana. Benito Juárez, de interesante forma, es expulsado por Santana del país, es mandado al exilio a Estados Unidos, donde va a conocer a otros liberales. Y de hecho, ahora que ocurrió esta tragedia en Cuba, en el hotel recordé que el nuero de Benito Juárez, el hombre que estaba casado con su hija, Pedro Santa Cecilia creo que se llamaba, era pues su mano derecha. Y es interesante que haya esta conexión México-Cuba tan pronto en la historia, en este mundo liberal, cuando en ese momento Cuba era uno de los bastiones del conservadurismo español. Hay otro personaje muy interesante que también juega un papel muy relevante, que es Ignacio Comonfort, otro liberal, pero de un corte mucho más ambiguo que el de Juárez, y que básicamente va a costarle a la República la guerra de reforma cuando él renuncia a su cargo y permite el regreso de los conservadores. Dice Guillermo Prieto sobre Comonfort: Comonfort fue en el poder la personificación de la duda, amaba la libertad y temblaba ante la reforma. Demócrata por sagacidad, repugnaba el personal de sus defensores, soñaba en instrumentos de zapa, de filigrana y marfil. Quería que no se rompieran sus guantes blancos al blandir la grosera barreta con la que se tenía que derribar los abusos. Soñaba con hacer del león popular un dócil cordero. Su talento lo llamaba a la realización de la promesa de Ayutla, el plan de Ayutla que derroca a Santana. Su educación, sus afecciones y su tradición lo sujetaban ante los desconfiados del pueblo. Creyendo ensalzar la prudencia, entronizó el subterfugio, haciendo de la evasiva un elemento político, y dejó que socavara la mentira los hermosos fundamentos de su indisputable prestigio. Fue Comonfort en la presidencia el hermafrodismo del antiguo régimen y la idea nueva, es decir, la tentativa del imposible. Pues no se puede describir de mejor manera a este Ignacio Comonfort, ¿verdad? Me parece que Obrador hace bien cuando recuerda siempre este periodo de la historia mexicana, porque es el nacimiento de los dos polos opuestos que hasta el día de hoy en México se disputan, que es el conservadurismo, la derecha política y las fuerzas progresistas de izquierda, que obviamente fueron apoyadas desde tiempos y siguen siendo apoyadas desde estos tiempos por la Iglesia Católica, que siempre ha estado involucrada y siendo copartícipe de los regímenes corruptos de la derecha. Cuando en este momento se proclaman las leyes de Lerdo y la ley Juárez, que le desamortizan las tierras a la iglesia y que le quitan el poder en muchos asuntos civiles, el Papa Pío XI, Papa Pío IX, les convoca básicamente a la Iglesia Católica Mexicana a desobedecer al Estado mexicano. Dice, cito al Papa Pío IX: levantamos nuestra voz pontificia con libertad apostólica en vuestra plena asamblea para condenar, reprobar y declarar completamente irritos y nulos los referidos decretos a los que me han mencionado, y no podemos menos que tributar muy grandes y merecidas alabanzas a los venerables hermanos obispos de aquella república que han defendido impávidos con singular firmeza y constancia la causa de la iglesia. O sea, en franca rebeldía los sacerdotes católicos mexicanos contra las leyes de amortización. Y de hecho convocó también este papa a no jurar junto con la Bastida, uno de los principales
jefes de la Iglesia Católica Mexicana en ese tiempo, a no jurar la Constitución mexicana, que llevó de hecho a muchos despidos de católicos que se tragaron esta propaganda reaccionaria. También otro de los aspectos que toca aquí Taibo, que es muy interesante, es la firma del tratado de McLean, que el tratado de Ocampo, en donde por el cual se ha siempre acusado a Juárez de haber tratado de vender una parte del territorio, etcétera. Nada más falso, este tratado nunca estuvo en vigor, y Taibo lo explica muy bien. No voy a entrar en detalles, pero explica muy bien las particularidades y las circunstancias en las que se toca el tratado. También hay una cita interesante de Marx sobre la cuestión de la intervención ya más avanzada de Inglaterra, Francia y España, en donde dice Marx, cito: "La intervención en México de Inglaterra, Francia y España es, en mi opinión, una de las mayores empresas monstruosas que se han reseñado en los anales de la historia internacional". Bueno, el primer libro termina con la finalización de la Guerra de Reforma, en donde los liberales obtienen una victoria temporal. El segundo libro es con la intervención francesa, o abarca la intervención francesa. Es bastante interesante, obviamente, también. Toca toda la parte de la guerra contra los franceses, sobre todo la batalla de Puebla, en donde la figura central es Zaragoza, por más que los amantes de Porfirio Díaz quieran adjudicarle la victoria. Hay una crónica muy, muy interesante donde se habla sobre la personalidad de Zaragoza. Dice: Zaragoza habló con voz de trueno, difícilmente porque tenía una voz suave y atiplada. Lo que la historia registra es el eco de sus palabras repetidas a las filas traseras y que hacen del discurso un coro. Soldados, os habéis portado como héroes combatiendo por la reforma. No una, sino infinidad de veces habéis hecho doblar la cerviz a vuestros adversarios. Hoy vais a pelear por un objeto sagrado, vais a pelear por la patria. Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, los franceses, pero vosotros sois los primeros hijos de México. Zaragoza muere de enfermedad después, pero la batalla de Puebla se mantiene en el ideario mexicano, sobre todo de los mexicanos en Estados Unidos, donde al parecer se ha convertido en un fetiche del gobierno estadounidense celebrar la victoria de México en la batalla de Puebla, que no decide la guerra. De hecho, la guerra pues se pierde en cierto sentido. Los franceses ocupan todo territorio donde van y pisan. Pero la gran cualidad de Juárez, como lo explica Taibo, y de los liberales y sobre todo de la guerrilla chinaca, es no rendirse y hacerle la vida imposible al imperio, volviéndolo completamente inviable. De hecho, la actitud de los guerrilleros chinacos los describe muy bien un comandante extranjero. Y lo cito, dice: "El comandante escribió: es necesario confesar que estas gentes mueren muy bien, los mexicanos, los sentenciados a muerte mexicanos, cuando ven que les es imposible escapar a su suerte. Es sorprendente ver las contradicciones que existen en el carácter y espíritu de estas gentes, desprovistos hasta la cobardía de vigor para batirse, pues los mexicanos pueden disparar tiros de fusil a 1000 metros de distancia durante un día sin que resulte un solo hombre herido, y reclamando la victoria de ambos lados, tienen un estoicismo soberbio en la presencia de una muerte que saben no poder evitar". Bueno, esto tiene que ver también con la actitud tradicional de México, del mexicano frente a la muerte, que es tan celebrada y tan conocida en el mundo, ¿no? Todo esto del Día de los Muertos, etcétera. Y con la derrota del gobierno de Juárez, o la derrota parcial, su persecución por todo el país, pues inicia lo que es el imperio, el segundo imperio mexicano, a la cabeza Maximiliano con su esposa Carlota. Y hay otro relato aquí en el libro donde Guillermo Prieto describe esa suerte de quimera aristocrática que empieza a crearse en la sociedad burguesa conservadora mexicana, que es, dice Guillermo Prieto: "Habrá corte a la francesa, con sus nobles comme il faut". No sé qué quiere decir eso. "Vaya legión de pillastres, tomaditos de la mano. Mathieu de Fossey
Bonomé, Cermeño, Tobar, Taboada, Márquez y Miramón. Juntos en la misma foto cortesana, el sastre de lujo, el poetastro de Alcurnia, el carnicero de Tacubaya y el ladrón de los fondos de la legación inglesa, todos condecorados con águilas sacadas del arcén roñoso de Iturbide, previa lavada con abundante jabón de lavanda de las cintillas bicolores que sostienen el bronce. Será la modista Hortensia y las hijas de Gallardo y las hijas de Escandón, sin dudas damas de honor, disputándose para alzar la cola del vestido, encender el candelabro, sostener la cuchara y esas labores que usualmente se dejan hacer por sus sirvientas. Se irán al diablo las escuelas Velázquez y más de un sabio matemático dejará de dar lección por no saber francés. La ñoña aristocracia mexicana dejará de leer al padre Ripalda y leerán, cual gente de pro, los libros entretenidos del frívolo Paul de Kock. Por supuesto que tendremos una brillante legión de austriacos ya decididos a dar supremas pruebas de valor, casándose con las viejas que se quiebran, las manos aplaudiendo la intervención en los desfiles, porque solo intervenidas por un milagro de Dios hallarán las tales momias quienes les hablen de amor. Vendrán de París las modas y los libros, los pasteles de Hungría, la ilustración de Viena, peluqueros a bandadas, cocineros en montón. Se ordenará que los chicos se olviden del español y que las beatas recen en la lengua de Voltaire. Pero solo la lengua, no la lectura, porque esa seguirá siendo perniciosa. Quizá lo más importante es que las chinas aprenderán el fascinador cancán. Demoledor, ¿verdad? Cómo los pone como chancla a toda esta bola de vividores, traidores y sátrapas que no le piden nada a los actuales neoliberales de mierda mexicanos y latinoamericanos, ¿no? Que viven de estar regenteando la empresa, el local de los gringos y cuantos otros poderes europeos. Bueno, sobre la chinaca, que es la guerrilla mexicana, es interesante lo que se escribe aquí. De hecho, hay otra cita no otra, sino una cita más marxista, de Engels en este caso, sobre la guerra popular. Sabemos que Engels era el más entre Marx y Engels, el que más comprendía la cuestión militar, y decía Engels: Juárez, sin saber, perdón, la cita viene más adelante, Juárez, sin saber que, como diría Federico Engels, cito, las olas de la guerra popular, con el correr del tiempo, van destruyendo poco a poco al ejército más poderoso. Lo fue descubriendo. La chinaca fue la forma de la guerra popular cobrada en México de los ejércitos derrotados a partir de agosto del 63, y esa es uno de los grandes aportes y enseñanzas de la intervención francesa para el pueblo mexicano, que es la resistencia a ultranza y simplemente la gran cualidad de no rendirse y de Juárez de emprender este gobierno itinerante que con la más modesta austeridad republicana a la Obrador, o la austeridad republicana de Obrador a la Juárez, han dejado un eco hasta la actualidad en México. Benito Juárez, todo este periodo de guerra, y no solo él, sino otros grandes servidores de la patria, no cobraron ni un 5 durante su servicio como presidente, o sea, sus puestos oficiales como presidente, generales, etcétera, y tampoco los soldados rasos. De hecho, la mayoría andaban con un vil taparrabo en las campañas. También hay que decir que esto me gusta de Taibo, que hace muy, muy humanos a los personajes. De hecho, él está muy en contra de las figuras de estatuas de bronce, en el sentido, digamos, figurativo, que construyen una idea de estos héroes nacionales como de personajes deshumanizados, en el sentido de que no carecen de sentimientos, o se les eleva a un cierto pedestal en el que se les deshumaniza. Pero en las crónicas de Taibo nos damos cuenta que la mayoría de estos personajes, como Campo, Degollado, Estrada y todos estos personajes, pues inclusive eran muy jóvenes y murieron muy jóvenes. Algunos llegaron a los 30 años y como tales eran propensos a las inclinaciones de la vida de los jóvenes, unas vidas muy aventureras que tenían algunos de ellos. Muchos de ellos fueron hechos prisioneros en la campaña contra los franceses, fueron exiliados a Francia, meses y meses de viaje en barco por toda Europa, y muchos de ellos regresaron al país para seguir combatiendo después de casi un año de exilio. Unas vidas muy, muy difíciles que tuvieron estos personajes.
Hay otro mito que se destruye aquí, que son la ayuda norteamericana con armas, que como Paco Ignacio Taibo explica, fue ínfima y no tuvo ninguna repercusión en lo militar. Lo que sí tiene una influencia muy grande es la retirada, y esto se explica muy bien, que también es interesante, la retirada de las tropas francesas, el retiro del apoyo militar de Napoleón III a Maximiliano, que es básicamente lo que lo va a derrotar militarmente. Eso junto con la persistencia de la chinaca y del gobierno juarista, que no cesa en atacarlos, y que en cuanto las tropas francesas se retiran, pues son abrumadoras en relación a las fuerzas que oponían los conservadores mexicanos como Miramón y otros, no teniendo ningún apoyo popular. La figura de Carlota y Maximiliano también es abordada muy interesante, porque se ha querido romantizar estos personajes como unas víctimas más digamos, de la ignorancia de no saber que en México pues la gente no quería una monarquía, pero en realidad eran también unos arribistas aristócratas que no teniendo ninguna posibilidad de gobernar en su país natal, en Austria, el mismísimo Federico de Austria, pues el hermano de Maximiliano, no, lo embarca casi con mucho gusto a México, para que no tenga ningún reclamo al trono en un futuro próximo. De hecho, se niega después a ayudarlo, le recorta la ayuda militar austriaca, igual que Napoleón, lo dejan solo básicamente, y lo único que hacen es al momento de que es capturado, pues tirar lágrimas de cocodrilo y pidiendo que no se ejecute a un vil colonialista francés, austriaco, que tuvo el descaro de como Guaidó autoproclamarse emperador de un país que ni siquiera estaba en su propio continente, y pagó con su vida pues esta audacia medio temeraria que le costó a él la vida, y la locura a Carlota, que le acompañó muerto muy pronto. No sé si ella murió primero, pero al momento de morir Maximiliano, lo que sí sé que Carlota ya estaba medio lurias, ¿no? Se volvió loca en un viaje a Europa y ya nunca regresó a México. Y bueno, ese es el destino que les depara a toda la escoria y esa ralea entreguista, vendepatrias, estén donde estén, tarde o temprano, si no es en vida, en el basurero de la historia. Acabo de terminar un libro sobre el imperialismo, entre comillas, ruso, o la manera imperialista de pensar del imperio ruso y de la República Soviética, bueno, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y la Rusia actual. Empezó muy bien, luego se puso mal, ya les contaré, y ando viendo qué más me empiezo a leer en estos días. Hoy terminé ese libro y ando viendo qué más empiezo. Así que les mando un saludo, cuídense y hasta pronto.